pensaron que nos fuimos, no nos hemos ido todavía. Se cerró hace un rato la grabación en Facebook, alguna cosa pasó. Seguimos luego en YouTube. En YouTube ya nos despedimos, pero ahora volvemos al Facebook nuevamente porque estamos junto a Virginia Andrade, socia también de la red, y con quien vamos a hacer el sprint, ahora sí, el sprint final de esta gran maratón por el 8 de marzo, Día de la Mujer. Primero agradecerte, Virgi, por haberte dado el tiempo, a pesar de todas las de los corres, de la hora, de venir a acompañarme. Te agradezco un montón. Gracias, gracias. No, qué chévere poder compartir un ratito con usted. Y reflexionando, ¿viste? Eso hemos pasado todo el día hablando del tema, de los temas, reflexionando. Las compañeras han traído sus experiencias de los diferentes ámbitos en los que se desempeñan, de cómo el tema de los derechos de la mujer, del ser mujer, del género y todo lo demás nos atraviesa, ¿no? Y se hace visible a pesar de en campos incluso que por ahí parecería que no. Nosotras estamos como red poniendo sobre la mesa la problemática de los derechos económicos de la mujer. O sea, cómo hacemos uso, cómo accedemos a actividades económicas, cómo accedemos a trabajo remunerado, cómo accedemos a acceso a servicios financieros, a beneficios laborales, en fin, todo lo que tiene que ver con los derechos económicos y que podría estar, que está ya normado en nuestra legislación y, y saber cómo en medio de todo eso que está normado, si las cosas que se están haciendo, que se están llevando a cabo, han sido suficientes pues para lograr ese empoderamiento. Bueno, de entrada nos estamos planteando esa palabra, empoderamiento, replanteando. ¿Qué mismo es? ¿Conviene usarla? No. Ese es uno uno no sabe si, yo siempre digo que siempre regresamos al huevo o a la gallina y que siempre Sí, nos quedamos en el mismo camino. sí, pero en Eh, todo caso, reflexionar, ¿viste? Porque también está bueno no, esa es la gran ventaja de tener una organización que es nuestra, que tenemos toda la libertad, muchas voces. exacto, tenemos toda la libertad de plantearnos las cosas y replanteárnoslas para construir la organización sonora que estamos buscando. Entonces, con ese preámbulo así, Súper amplio. escucharte, Bu- Virgi, Bueno, un poco yo quería ¿qué te ha compartir con movilizado? ustedes Ujú. algo que definitivamente ha sido yo creo que una respuesta a todas esas preguntas y que ha sido reciente. No es difícil, no es un tema difícil de hacer y el empoderarse ha sido muy como manoseado, pero yo le he descubierto que en el camino que es súper fácil. Resulta que uno de los más graves problemas que tenemos las mujeres, justamente en el ámbito económico y en el ámbito productivo, es creernos lo que somos. ¿No? Entonces, eso para mí es lo básico. O sea, podemos tener 3 títulos, 4 maestrías, 5 PhDs y seguimos pensando que no es suficiente. Porque culturalmente alguien nos dijo que teníamos que ser la mejor mamá, la mejor esposa, la mejor estudiante, la mejor profesional, la mejor. Y luego estamos tratando de cubrir ese la mejor. Y no nos damos cuenta que en el la mejor estamos dejando lo que somos en esencia. ¿Ya? Entonces, comenzando desde ahí, nos damos cuenta que en el ámbito económico, en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, em, nos es súper difícil valorar nuestro trabajo, ponerle precio, ir a una entrevista y decirle, yo quiero este sueldo. Puchas, o sea, todos nosotros que somos medias emprendedoras y que estamos metidas lo que más sufrimos es la cobrada. ¿No? Es súper justo, es súper importante, es la base de, como me dice mi papá, tienes que pensar cómo vas a comer. Entonces, pero nos es súper difícil porque creemos que estamos haciendo algo indebido. ¿Ya? Y eso viene de lo que yo he encontrado, lo más cercano es esta teoría que habla del síndrome del impostor.
¿ya? Entonces el síndrome del impostor te dice que no importa cuánto hayas estudiado, siempre hace falta, no importa cuánta experiencia tengas, siempre hace falta, etcétera, etcétera. Y yo encontré dos ejercicios súper chéveres, súper fáciles de hacer, que puedes hacer cualquier día que te sientas que no mismo ese día. Y son los siguientes, o sea, nosotras, creo que todas en la red y muchas mujeres les pasa lo mismo, hacemos un montón de cosas, un montón de cosas. Y ya en el ámbito laboral, el sentarse a hacer la hoja de vida es un mecanismo de empoderamiento súper interesante. Yo arreglo mi hoja de vida más o menos una vez al mes o una vez máximo al mes y medio. ¿Ya? Como ya todas somos, nos encantan las redes sociales, entonces ya tenemos hasta las fechas en cuando estuvimos en el curso, cuando dimos la charla, cuando hicimos les fuimos a visitar a los productores o cuando hicimos la primera muestra del jabón, etcétera. Y entonces yo voy al Instagram y comienzo a ver mis fotos y digo, ve, estuve en el taller de no sé qué, no sé qué hora. Y me dieron una certificación de no sé qué y no sé cuánto. Y me hicieron esta entrevista. Y entonces el rato que lo pones en el papel se convierte en real. Mm, Y es un ejercicio bien fácil, qué que lo interesante. podemos hacer toditas. ¿Eh? Sí. Y, y claro, y luego leo, me siento con el currículum enfrente y comienzo y digo, o sea, sí se ha hecho, sí he sabido hacer las cosas, sí me han Claro. llamado a preguntar, pero es súper fácil, es una herramienta súper fácil y la puedes hacer, ya te digo, periódicamente y eso te ayuda súper. Y la otra herramienta que yo me la encontré en un taller que hicimos justamente de mujeres políticas, fue eso, que nos dio la actual directora de la Cámara de la Industria, la María Paz Jervis. La María Paz es muy amiga mía, su hermana es compañera mía del colegio, la María Paz es más chiquita. Entonces, la María Paz nos decía, "Mm, nosotros vamos por la vida, las mujeres, la sociedad va por la vida poniéndonos un montón de etiquetas. ¿Ya? Entonces puchas, eres la mala madre porque trabajas mucho, o eres una desaprovechada porque en cambio decidiste ser madre. Bueno, y así, ¿no? O sea, te es palo porque bogas y palo porque no bogas. Mm. Y entonces comienzas a encontrarte con estas etiquetas que te pone todo el mundo, y esas etiquetas te afectan un montón. Y además comienzas a preguntarte por qué te están diciendo eso y ponen en duda tu ser. Entonces, ¿qué manera más chévere de reconocerse que el ponerse la etiqueta a uno mismo? Entonces, Un acto de rebeldía así, un acto claro, político así contundente. Yo contundente, mismo me pongo la etiqueta. exactamente. Y lo hago a menudo. Ahora acabo de regresar de una charla que les di a la Asociación de Barrios del Centro y justamente les hice ese ejercicio. Me decía, verán, o sea, para mí es fácil. O sea, ¿qué soy? O sea, ¿Qué por qué me quieres atacan? ser? ¿Por qué me atacan? Me atacan por política, me atacan por feminista, me atacan, pero todas esas cosas soy. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Quién es Virginia Andrade? Virginia Andrade es una diseñadora, mujer, joven, medianamente joven, como digo yo, Joven. em, profesional, política, feminista, pro derechos, católica, practicante, mm, afiliado a un partido político, militante, activista, eh, activista anticorrupción, especializada en planificación. Y llegas hasta las cosas, o sea, dices hasta las cosas, te tienes que decir lo que eres y no te puedes engañar tú mismo. Mm. Entonces, claro, después de toda esa retaíla de cosas, la Virginia también es taurina. Y yo me reconozco así. Y hay un montón de gente que me va a bañar en sangre por ser feminista, me va a decir que es ilógico que sea feminista y católica
activa, me va a cuestionar la taurina, me va a cuestionar que sea política, que sea activista, por todo me van pero esas son las cosas que yo soy. Entonces, el rato que tú tienes la capacidad de decir, yo soy esto y yo me reconozco como esto, te pueden decir vela verde, que como tú ya sabes que eres, cualquier cosa te resbala. O sea, si a mí me dicen, chuta, ¿qué será? No sé, ¿qué me podrán decir? No des Eh, ideas. Antisocial. El otro día, bueno, es que te topas con cada cosa. El otro día tuve un encontrón muy fuerte con un señor, más o menos de mi edad, un poquito menor. ¿Por dónde? Bueno, me Por dijo el Twitter. por chat, Ah, es alguien del barrio, que no le gustaba, no le gustó que le diga, la noticia que estás poniendo es falsa y estás desinformando. Puchas, me comenzó a insultar por el interno, ¿no? Entonces yo me mataba la risa y decía, a ver, Virginia, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Entonces, no me dio, no me afectó todo lo que me dijo, porque yo sé que no es real, o que para mí eso no es insulto. O sea, por ejemplo, me dijo que estaba loca y que necesitaba ir al psiquiatra. Entonces le dije que sí he ido al psiquiatra y que ya me dio de alta y que ya no estoy medicada y que soy apta para el consumo humano. Entonces, entonces, cosas así. Entonces me di cuenta, lo que me afectó no fueron los insultos. Lo que me afectó fue el darme cuenta que como seres humanos ya no podemos razonar o sea, no podemos poner sobre la mesa el razonamiento y, y lo que hubiera pasado es que, y como no tiene ya herramientas para decirte por qué él está correcto y tú no, porque esa es la bronca de todos los días, ¿quién tiene la razón? mm, ¿Ah? No pueden razonar y enseguida es el insulto. Entonces, si alguien te dice, o sea, no sé o sea, si a mí, por ejemplo, me dicen corrupta, o sea, yo ni siquiera me doy la vuelta a responderles, porque no es porque, contigo, ¿por qué claro. no estás conmigo? Yo no soy esa persona. Si a mí alguien me viene y me grita, no, ay, ¿qué pasó? Ya, si alguien viene y me grita, yo normalmente no soy muy buena manejando los gritos, ¿ya? Pero he aprendido que ese grito no es contra mí, que ese grito, o sea, esa violencia no es contra mí, esa es la violencia que se tiene el otro adentro. Mm. Entonces, el rato que reconoces quién eres, el rato que sabes qué has hecho, qué estudiaste, cuáles son tus capacidades, esa es la mejor herramienta para empoderarte. ¿Ya? Entonces llegas y dices, puchas, me fui al taller de finanzas para los emprendimientos. Y yo que no tenía idea y que toda la vida le corrí al plan de Negocio. negocios, pucha, sí he sabido. Sí he sabido hacer. Es más, de hecho, varias veces y ni me he enterado. ¿Ya? Y esas son las cosas que te comienzas a dar cuenta y también conoces tus miedos y dices, sí, me moría de miedo, pero igual fui y hice y no me pasó nada. Entonces seguramente la próxima vez que tenga miedo, lo voy a hacer y voy a poder hacer. Claro que sí. Entonces, No, las herramientas de empoderamiento, así como las mencionas de a nivel personal, de poner en valor toda la historia. Y me encantó la práctica esta que propones de hacer la hoja de vida, porque en realidad es como como cerrar un ciclo, ¿no? Cada cierto tiempo volver a mi registro de hitos, digamos, y celebrar los logros esos pequeños o grandes logros que se van haciendo, se van consiguiendo y que me van construyendo a nivel profesional, digamos, está buenísimo eso. Y por ejemplo, y también pensando yo en en el empoderamiento ya a otro nivel, Virgi, por ejemplo, desde el punto de vista de una organización, por ejemplo, ¿cómo ves tú, cómo se dan los procesos en los barrios, el empoderamiento de las lideresas, el empoderamiento de las personas que viven en los barrios, cómo se hacen cargo o se apropian de su organización? ¿Cómo vives eso vos como en tu trabajo diario? ¿Qué tan complejo es? ¿Qué tan fácil es? ¿Qué es, hace falta? es, es bien curioso y volvemos nuevamente al reconocerse.
¿Por qué? Porque las mujeres son quienes lideran las organizaciones barriales. Y el rato que tienes que hacer una minga son las mujeres las que salen. Y son ellas las que organizan y luego hacen la pambamesa y te brindan comida. Y esas son el alma del barrio, ¿ya? Pero es súper curioso, porque son el alma del barrio, esas son las que hacen el trabajo, organizan el trabajo, llaman a la gente, hacen el trabajo y terminan y dan de comer y cuidan a todos. Y el momento que tienes que ir a elegir un presidente o presidenta barrial, solo son los hombres. Porque las mujeres no tienen esa conciencia de haber reconocido que la que llamó para que lleguen 40 a levantar la basura de la quebrada fuiste tú. Ese es el motivo principal por el que no, ¿cómo es el proceso? No se postulan, ni siquiera se postulan, ni Ni siquiera, siquiera, pero ni también siquiera. puede ser ahí, te hago una reflexión, porque tal vez puede ser que, que observan que asumir es una responsabilidad más, o sea, es una mochila más a todas las que ya tienes. O sea, también puede ser que digan, ve, yo aquí nomás me quedo, porque encima más tengo que ser presidenta del barrio. O Em, sea, verás que las mujeres somos bien multitask y somos súper fuertes. Y decimos, puchas, este man me pega, yo me voy de la casa con mis 5 guaguas y quién sabe cómo, pero salgo. Ujú. Las mujeres normalmente salimos, de alguna manera. Somos muy, eh, sabemos encontrar Recursivas, sí. recursivas, encontramos cualquier herramienta, ¿ya? Entonces, yo lo que veo es que primero no se postulan. Segundo, es que no, o sea, siempre tienen esa mentalidad de que tienen que pedir permiso, ¿ya? ¿A quién en Y este es caso? A las al parejas? marido, al marido. Es, Bueno, es, hasta es en cierto impresionante. momento, bueno, por ahí hasta podría razonarse, digamos, como que siendo una responsabilidad más que tienen que asumir, se toma la decisión en familia, digamos, que Sí, pero es diferente. porque se supone, ya yo cacho que no va por ahí, pero digamos que en otros ambientes se hace eso. O sea, si a vos te proponen alguna nota, tú vas y dices, ¿saben qué? Voy a ver este cambio en mi vida, requiero que aquí haya apoyo en mis tareas, porque no voy a poder. Yo todos los lunes tengo reunión del barrio, entonces necesito que tú llegues y les des de comer y les pongas en la cama a los guaguas los lunes, ¿ya? Pero como tenemos este concepto social de que la que cuida es la mujer, entonces ese cuidar es súper difícil si no diste primero el paso de empoderamiento. De soltar esa tarea, ¿quieres decir? Eh, Por Sí, o ejemplo, sea, de de, de, delegar. de, de siquiera pensar, porque ni siquiera piensan en la posibilidad. Eso es Mm. lo peor. Y, y yo he observado eso, no te estoy diciendo en personas solo que no están sensibilizadas a nivel de derechos y todo lo demás. Yo veo eso en dirigentes feministas provinciales que arman unos eventos y unas cosas y son las que salen y están ahí todo el día frente a fiscalía y son las que están en defensa y que buscan la casa hogar para protegerle a la compañera, etcétera, etcétera, etcétera. Y salen y dicen, no, es que le voy a pedir permiso a mi marido. Sí. Entonces, a mí me saca de quicio, pero también he aprendido Es que entender a la realidad comprender. también, claro, claro, porque por ahí la deconstruida es ella, pero el marido no. Y entonces, bueno, sí, son realidades que hay que entender, viste, totalmente. No, todo, sí, he visto también, de hecho, nos pasa Ujú. cotidianamente, porque la división así de los roles está tan naturalizado que es así, pues, ¿no? Y además hay otra cosa, el guagua no se muere si les llevas a la reunión, ¿ya? Y además de eso hay otra cosa. Por ejemplo, una de las iniciativas que habíamos tomado en el partido, por ejemplo,
es que para que las mujeres vayan a las reuniones íbamos a implementar un espacio para cuidar los Para guaguas. cuidado, qué chévere. De tipo Ajá. guardería, una de cuidado O en la sala de guardería, para cuidado. que estén tranquilas, que están cuidados, que están ahí y que tampoco están interrumpiéndole la reunión. ¿No? Entonces, esas cosas yo creo que son, o sea, básicamente es reconocerse. Yo tenía una señora que nos ayudaba al comienzo cuando yo era muy chica. Primero fue lavandera en mi casa. Bestia, la pobre Martita regresaba, pero, o sea, con el ojo así, ¿no? Entonces, un día llegó, pero así, hecha pedazos. Mi mamá, en cambio, es como yo era así, mi mami, es la que me enseñó a hacer eso, así, media salvaje. Y, y ella les llevó y le dijo, Martita, ahorita vamos y le ponemos denuncia. Y le pusieron denuncia. Y en ese tiempo les iban a dejar la denuncia en la casa. Ya, entonces el man se asustó. Pero la Martita también dijo, ve, si puedo denunciar si me hace algo. Entonces, ¿qué hizo? La siguiente vez me acuerdo que llegó, ellos vivían en el Comité del Pueblo cuando el Comité del Pueblo recién comenzaba. Y entonces estaban construyendo la casa. Y entonces con las tablas del encofrado le había dado un tablazo. Entonces la Marta era morada de pies a cabeza, pero así con la tabla señalada así en todo el cuerpo. Entonces, mamá, ahora sí le voy a ver, ahora me voy hasta con los policías a que le saquen la madre y le metan 3 días preso por lo menos. Y la Martita se le regresa a ver a mi mamá y le dice, no se preocupe, señora Soñita. Yo le pegué de regreso con el sartén en la cabeza. ¿Ya? Pero era, claro, no estoy diciendo que uno tiene que responder con violencia, pero se dio cuenta ella que podía y tenía derecho a defenderse y que no era justo que le peguen. Entonces, la base de un emprendedor es decir, puchas, sí puedo, sí sé hacer empanadas y con eso les voy a dar de comer a mis guaguas. Y si no sé hacer empanadas, sé hacer origami y sé hacer globos y cosas para fiestas y ya. Pero es tan simple como ese es el empoderamiento, el reconocerte. Eso es lo que yo he encontrado. Y ya te digo, con herramientas bien fáciles, no es tan complejo, no es como no es física cuántica. Les vas y Mm. les cuentas algo muy simple. Sí, no, bueno, en general, tal cual. Al final termina siendo así. A veces lo complejizamos demasiado y termina siendo más obvio de lo que parece. Pero sin embargo, me parece importante darnos el tiempo de hacer estas reflexiones, ¿no? Porque también no siempre parece que hablamos de lo mismo, que esa es otra, ¿viste? Parece Claro. que lo que es empoderamiento para alguien, para ti, para mí, por ahí no es lo mismo que es para otra persona. Entonces, eso también es importante, hablar del tema para entender de qué estamos hablando, ¿no? Y, Exacto. y porque para empezar hay que definir esas cosas cuando se trata de hacer como es el caso nuestro de la red, un programa que pretende empoderar a las mujeres a través de capacitación técnica. Entonces, bueno, definamos qué mismo es el empoderamiento y de qué se trata. Pucha, Virgi, oye, te agradezco un montón que te hayas tomado el tiempo de venir, que me hayas acompañado. Gracias, Así Ve. es. ¿Qué más? ¿Qué te movilizó hoy, el día 8 de marzo? ¿Qué reflexiones te trajo? O sea, yo creo que es un cambio, yo creo que es algo los 8 de marzo desde hace algunos 10 años. Y obviamente tuvimos un cambio bien fuerte con la pandemia, Ujú, ¿ya? Y obviamente también tuvimos un cambio bien fuerte con el cambio de gobierno. Entonces, por ejemplo, la vez pasada, literalmente con permisos para marchar por una vía, con permisos del municipio, etcétera, etcétera, y todo sellado y firmado, nos bloquearon la vía. Y nos bloquearon la vía y yo estaba en una tercera fila el año pasado y nos gasearon, no tienes idea. O sea, ahí sí parecía yo mosco con pix. Entonces, es un, es un comprender que no.
primero, que siempre va a ser diferente, que las realidades siempre cambian y que no hay nada que te pare, que si realmente para ti es importante, llegas. Y, por ejemplo, ayer que tanto decían que iban los indígenas, venían y yo no sé qué, y que se iban a infiltrar en la marcha y no sé cómo, ¿ya? Y yo les decía, verán, lo que yo tengo información, los mismos dirigentes se han puesto, hicieron una consigna de que hoy día la marcha era de las mujeres Qué y bueno. que ellos no iban a estar. Entonces, esas cosas son un avance, es bien importante en el territorio rural que se den cuenta que las mujeres van a marchar. Es un quiebre igual en la construcción social del individuo. Ujú. Entonces, es eso, es un eterno cambio, es un eterno descubrir y es un sinnúmero de conquistas. Eso. Gracias. Gracias, 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 porque hay que reconocer, bien dices, ¿no? Hay que reconocer esos avances cotidianos para que nos hagan poner en perspectiva todo el trabajo que se hace. Y sí, obviamente falta mucho, ¿no? Y hay un montón de cosas todavía que arreglar, pero también los logros que han habido son Tienen que ser muchos reconocidos. y tienen que ser reconocidos, así como, y que ese reconocimiento permita, ¿no? Nos permita como sociedad también empoderarnos de la importancia de la movilización y también de tomar, de apropiarse de esas causas que nos atraviesan, como dije a todos, así como a nivel personal, como bien dijiste tú, reconocernos quiénes somos, quién soy, también nos permite empoderarnos a nivel personal. Por ahí va. Por ahí parece que le entra el agua al coco. Chévere, Viri, yo te agradezco un montón. Ahora sí, ve, maratón, maratón. Buenísimo ser parte. Gracias siempre por los espacios, Anita. No, Es importante conversar. sí, Creo que no, es y gracias importante. a ti, oye, por darte el tiempo. Gracias, Virgi. Descansa, buenas noches. A ti, Anita, Adiós, cuídate. Chao, adiós. chao. Gracias a todas. Chau.